Arturo Mota Rodríguez es doctor, maestro y licenciado en filosofía. Dentro de sus temas de investigación se encuentran hermenéutica analógica, filosofía de la cultura, hermenéutica filosófica, ética, metafísica y filosofía medieval. Ha participado en múltiples congresos y coloquios nacionales e internacionales. Actualmente es docente investigador de la revista Reflectio y coordinador del Seminario de Estudios e Investigación en Hermenéutica Analógica de la Facultad de Humanidades, Filosofía y Letras de la Universidad Anáhuac, México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Ha coordinado diversas publicaciones como Humanidad y Discapacidad, una lectura hermenéutico-analógica de los derechos de las personas con discapacidad en México. El Centro de Estudios Contemporáneos le agradece al Dr. Arturo Mota por la disposición para realizar esta entrevista. Sí, brevemente, yo empecé, o llegó a mí la filosofía de una manera un poco indirecta. Yo había hecho un año de medicina después de la preparatoria, y en ese lapso de medicina el profesor de bioquímica lanzó lo que después yo entendí fue la hipótesis de Laplace, de que Dios no era una hipótesis que sirviera para explicar el mundo. Y en mi contexto de formación personal, que era muy cercano a la religiosidad popular, me contrastó mucho, porque siempre estaba formado en una idea, al menos en la que Dios sí formaba parte del complejo de conocimiento de mi realidad. Y al contrastarlo, pregunté con el sacerdote que estaba en la parroquia sobre lo que había escuchado en la facultad, y me dijo, pues mira, eso es más de filosofía, yo no sé, pero te voy a mandar con alguien que sí sabe. Entonces mandó a preguntarle a un padre que daba clases en el seminario, y cuando lo consulté me dio un libro de Teilhard de Chardin, que me dijo, bueno, mira, léete este libro, y si tienes alguna duda, pues luego lo platicamos. Pues no entendí nada, porque era ya muy filosófico, era un lenguaje diferente, pero tenía ideas que me parecían muy interesantes, además que me llamaron mucho la atención de poder empezar a desarrollar una respuesta por lo menos viable. Y con eso empecé con él a formarme un poco en el lenguaje, en las ideas, y me llamó mucho la atención el peso fundamental que tenía la filosofía en la comprensión de muchas cosas. Y ahí empecé a decidir dejar medicina para irme a filosofía, y entonces me fui a filosofía. Y ya en filosofía pues se descubre un mundo completamente diferente, muy importante. Destacaron muchas ideas en mi cabeza que revolucionaron mi manera de pensar y mi manera de entender. Un proyecto en el que yo entendía la realidad, pero también entendía mi propia manera de vivir, mi propia manera de responder a muchas interrogantes. Al tal grado que ya me confirmé en la filosofía, terminé mi licenciatura en filosofía, y después ya hice la primera especialidad canónica en filosofía, porque yo hice filosofía en la Universidad Pontificia de México, que tiene un programa mucho más cercano a los estudios eclesiásticos. Pero en eso, también en el programa canónico de la Pontificia de México, seguí especializándome, y ahí yo intenté, porque así me pareció importante y me formaron mucho en eso, de tratar de establecer un diálogo entre una filosofía muy clásica, que es la filosofía más aristotélico-tomista, con especialmente la filosofía moderna de Kant, en la que ya se había intentado hacer diálogo por parte de algunos pensadores, sobre todo sacerdotes jesuitas de la escuela de Innsbruck, Marechal, Coret, Rahner, que intentaban dialogar entre Tomás de Aquino y Kant, el método trascendental de Kant y la metafísica de Tomás de Aquino, darle sentido de realidad a la metafísica de Kant. Y en eso estaba yo construyendo una especie de respuesta. Me ayudé, traté de desarrollar mucho en el tomismo trascendental, que así se conoce, en el Lonergan, un pensador muy importante de la filosofía clásica, canadiense. Pero llegó entonces a mí un seminario, mientras yo estaba en la Pontificia de México, con el doctor Mario Sobreucho. Yo no lo conocía en ese momento, no sabía que era fraile dominico, sino era profesor de la UNAM, y dio un seminario sobre su propuesta filosófica de la hermenéutica analógica, que acababa de presentar en un congreso de filosofía en México. Y lo que mostró me pareció pues tremendamente revelador, porque yo estaba intentando construir una respuesta de relación entre la metafísica clásica y el pensamiento moderno. Pero ella proponía una manera de justificar una posibilidad de fundamentación metafísica con la filosofía más contemporánea.
la posmodernidad sobre todo, y la filosofía analítica, que yo conocía poco. Entonces, cuando me presenta esa propuesta, ahí fue donde descubrí algo que yo quería hacer el diálogo entre el tomismo, la filosofía clásica y la modernidad, no es que estuviera superado, pero no respondía suficientemente a las interrogantes más contemporáneas, y con la hermenéutica analógica encontré una vía de trabajo a ciertas problemáticas que a mí ya me interesaban más pues desarrollar, que ya tenía yo ahí como en intuiciones, como la identidad cultural, como qué pasaba en el desarrollo de las relaciones culturales, que la filosofía moderna ya no me ayudaba. Y ahí es donde encontré una guía de trabajo intelectual importante, y ahí es donde enfoqué mucho de mi como horizonte de trabajo, que me llevó a hacer la tesis de maestría y la tesis de doctorado en la UNAM con Mauricio, acerca de la propuesta de la hermenéutica analógica. Primero haciendo una fundamentación de la ética, con la hermenéutica analógica en la maestría, y luego tratando de responder al problema de cómo vincular o cómo justificar la posibilidad de una identidad cultural en contextos multiculturales, que era una realidad que yo tenía o había vivido desde la infancia, ¿no? En gente que vivimos de distintas regiones, que nos juntamos en una colonia y que somos capaces de relacionarnos y de hacer una especie de identidad diferente. Y eso me detonó una preocupación por dar una respuesta filosófica viable y que ayudara a dar respuesta a otro tipo de dinámicas, como migración, discapacidad, etcétera, que es en donde más he tratado de enfocar mis intereses de investigación actualmente. Entonces, un poco mi trayectoria va en el sentido de ir tomando la filosofía como una herramienta para poder dar respuesta a ciertos problemas que necesitan una visión más crítica, no solo descriptiva de ciertos fenómenos como la sociología, sino más crítica de fundamentación, que es lo que me da la filosofía. Y ahí es donde me he desarrollado fundamentalmente. Encontré en la Universidad de Anáhuac un espacio para poder desarrollar mis inquietudes. Aquí es donde me permitieron fundar y abrir la revista de la Facultad de Filosofía Reflectio y el seminario de investigación de la hermenéutica analógica, que quiere esto, tratar de vincular intereses de investigación de otros colegas para también colegiadamente generar alguna respuesta viable a estas interrogantes que nos están ahora más en el ámbito social preocupando. Por ahí va un poco. Sí, es bastante, digamos, la relación que se va estableciendo entre el tomismo trascendental y la vía de trabajo que abre el doctor Beuchot con la hermenéutica analógica. ¿Cuáles serían los puntos que tú subrayarías para establecer esa relación? Bueno, fíjate que más que el tomismo trascendental, o sea, lo que a mí me impactó mucho, yo no había visto, pero era difícil de ver, es que en la metafísica clásica, sobre todo de Tomás de Aquino, mucho uno se enfoca en los contenidos, en los conceptos, en la manera de definir algunas cosas, pero poco en los métodos o las herramientas. Y lo que hace Mauricio es exponer la analogía como la principal herramienta de justificación metafísica, o de que podemos, la idea es esta, ¿no? ¿Qué tanto podemos justificar que tenemos acceso al conocimiento de algo real afuera de nosotros? O sea, que si alcanzamos la realidad o no la alcanzamos, que es una pregunta que se ha establecido en filosofía desde sus inicios, ¿no? Si alcanzamos la realidad como ella es, o no la alcanzamos como ella es, o alcanzamos algo, o qué alcanzamos, o no la alcanzamos, etc. Y la analogía fue una herramienta que hizo notar Mauricio, que desde la época clásica, pero se reforzó mucho en la época medieval, establecía un elemento de argumentación y de justificación de un alcance posible por el ámbito de lo real. No absoluto, pero sí viable, o al menos posible, que se puede justificar. Y entonces esa parte del tomismo, la analogía como herramienta de justificación metafísica, me abrió la puerta, que propone el doctor Beuchot, para mostrar que lo que nosotros llamamos, por ejemplo, identidad en el ser humano no es solo un constructo. Sí es parte de una manera de construcción, por supuesto, pero no solo deriva de un constructo cultural, sino sí expone ámbitos de la realidad humana, o que de alguna manera ayuda a responder con cierto nivel de satisfacción ciertas preguntas que el hombre siempre se ha planteado, ¿no? Entonces, en ese sentido es que mi acercamiento al tomismo trascendental me hizo notar una necesidad de justificación metafísica, pero con el planteamiento del doctor Beuchot, que toma la analogía como principal herramienta de justificación, genera una argumentación que por medio de la hermenéutica permite generar o plantear una respuesta viable a cierto tipo de problemas.
Hay una situación entre el univocismo y el equivocismo que tendría que ver con la posibilidad de plantear una vía de trabajo interpretativo. Bueno, sí, y ese es yo creo que el otro de los logros importantes de la hermenéutica analógica. En primer lugar, que la hermenéutica analógica provee un contenido, pero también provee una herramienta de análisis de problemas, que es un poco lo que estás diciendo, que cuando el pensamiento, en filosofía, lo tomamos en el modo de la interpretación, que eso no lo propone Mauricio, sino lo hereda de la visión, en principio heideggeriana, o fenomenológica, que nos hace notar que la comprensión de alguna manera es un modo de interpretación inevitable. Pero entonces hay un problema de determinar cuáles son los márgenes importantes de interpretación. Y entonces en eso la hermenéutica analógica nos provee una herramienta, yo creo, de análisis de problemas, porque nos hace notar que como en la predicación puede ser 3 modos de predicación, unívoca, equívoca o análoga, igual puede haber en principio 3 modos de interpretación. Interpretación unívoca de la realidad, interpretación equívoca de la realidad, frente a la cual se podría vislumbrar, y es lo que hay que construir, una respuesta de interpretación analógica, que sin oponer y sin sintetizar, porque no es una síntesis dialéctica al estilo hegeliano, sí relaciona los ámbitos de interpretación unívoca, absoluta, equívoca, relativista, para proponer una interpretación, digámoslo así, media, que, digamos, acepte la subjetividad de la interpretación sin oponerse a la posibilidad de un margen de objetividad en la misma, que es algo sumamente complejo, ¿no? Es algo muy complejo, pero que puedes argumentar en favor de una respuesta viable a un problema que nos está atendiendo. Entonces la hermenéutica analógica creo que también, al mismo tiempo que ofrece la analogía como una herramienta de relación, nos ofrece un herramental, digámoslo así, metodológico de análisis de problemas, que te hace notar que frente a un determinado planteamiento, pues optar por una interpretación, o puedes hacer notar una interpretación univocista históricamente o equivocista, para entonces sugerir una visión que permita una respuesta alterna, pero suficiente y conveniente a cierto tipo de planteamientos que nos están ahora preocupando mucho. En esta cuestión histórica, genealógica, sí, la parte del trabajo, ¿no?, hermenéutico tendría que ver con poder distinguir el método exegético, por ejemplo, con otro tipo de labor que avanza con una hermenéutica, por ejemplo, desde Schleiermacher. Entonces, ¿cuál podría ser, o cuáles serían algunas de las diferencias entre la exégesis y la hermenéutica? Bueno, yo creo que, claro que están relacionadas, aunque la exégesis sugiere un mayor, no quiero sonar un poco extraño aquí, pero un mayor rigor metodológico procedimental, o más en sentido procedimental. La hermenéutica analógica hace notar que podemos hacer interpretación, digamos, sin un elemento estrictamente procedimental, siguiendo así rigurosamente, voy a exagerar aquí un poco, cierto tipo de herramientales, numerándolos, ¿no? Primero, segundo, tercero, cuarto, sino opera una pretensión heurística en la que la creatividad, por medio de la sutileza, se hace notar para resolver un problema de manera conveniente. O sea, no es del todo procedimental, pero sí nos ayuda a entender y a enfocar una cierta respuesta conveniente a un cierto problema, como lo es propio de la heurística. Esta manera de intuitivamente ir vinculando cierto tipo de elementos que nos permiten dar una respuesta determinada. Y doy un ejemplo, si quieres, un poco exagerado, pero por ejemplo, en el ámbito de la vida cotidiana siempre estamos enfrentándonos a problemas por resolver, y un poco exagerándolo, en la Ciudad de México el tráfico vehicular caótico muchas veces. Entonces hay un problema, tengo que llegar y no sé exactamente cómo superarlo, y entonces empiezas a vincular cierto tipo de elementos para poder dar una respuesta que te guíe hacia otro. Te vas por una calle, te vas por otra calle, para que puedas llegar de manera adecuada a la finalidad que pretendes. Y ahí opera una cierta construcción interpretativa que responde al problema. Entonces es exegética en cierto sentido, pero no es del todo procedimental, sino se basa más en la sutileza prudencial de la intuición.
que construye, claro, no es que también, digamos, te dé todos los elementos, pero vas vinculando cierto tipo de elementos que conforman ese problema para dar una respuesta viable. Y yo creo que eso es lo que nos provee la hermenéutica analógica. Esta perspectiva heurística, pero por medio de la sutileza, añade la analogía como un punto clave de orientación. Digamos, la zona de tensión entre el univocismo y el equivocismo, que lo posmoderno estaría en una acción desbordada, ¿no? Sin posibilidades de plantear incluso, digamos, una discusión, o los términos de la discusión, ¿no? Cuando en un procedimiento vía la hermenéutica analógica se llega a una interpretación parcial, ¿no? Pero suficiente en algunos momentos, ¿a eso le podríamos llamar un juicio? Sí, yo creo que sí, porque algo que yo también he retomado y me veo influido de la propuesta de Mauricio es su manera de retomar elementos clásicos de la argumentación filosófica. Y uno de ellos es esta potenciación que hace posible generar un juicio, una toma de posición respecto a un cierto tipo de problema en el que estamos planteando. Y la analogía, como dices muy bien, ayuda mucho a ello porque desde la época clásica, pero la sistematización tomasiana, los comentaristas de Tomás de Aquino hacen una sistematización de la analogía, según la cual podemos establecer orden en las relaciones, y un orden de jerarquía en las relaciones, o un orden más conmutativo en las relaciones, más equilibrado. Y en el ámbito de la jerarquía, donde opera la analogía de atribución, permite vincular un analogado principal y analogados secundarios. En tal suerte, el ejemplo clásico, que es el que da Aristóteles en el libro cuarto de la Metafísica, de la salud, que un término análogo, como lo sano, decimos con propiedad el término sano del sentido que se dice a la persona, la salud, y por analogía de atribución le atribuimos el término sano al alimento o al medio ambiente porque produce o conserva la salud en el hombre. Hay un sentido de subordinación en lo sano, y eso te da un principio de jerarquía, pero un principio de jerarquía que no elimina a los analogados secundarios, sino les da un sentido también de orientación cognoscitiva, y eso es lo que permite la formulación de un juicio crítico que puede establecerse como criterio de orientación para el conocimiento, y un ámbito de valoración que ordena sin determinar las interpretaciones posteriores. Entonces yo creo que la analogía, la hermenéutica analógica, al mismo tiempo, como dices muy bien, que nos hace notar la importancia de la subjetividad en la interpretación, no la desborda, sino la trata de contener con un principio de orientación en la realización de un juicio posible por la analogía de atribución. Ya luego será aquí más así como, digamos, abierta en la analogía de proporcionalidad, que es el otro modo de la analogía, donde se establece una mayor, digamos, diversidad viable. Pero sí se puede generar un criterio de orientación para el conocimiento interpretativo, o un juicio interpretativo. A Mauricio le gusta mucho, y yo también lo asumo, hacer una justificación semiótica de esta posibilidad epistemológica, como la abducción de Peirce, que permite establecer un criterio de orientación para las interpretaciones, ¿no? Y eso me parece muy importante. Sí, el doctor Beuchat menciona que en parte el encargo de la filosofía es formar juicios, ¿no? Entonces, en ese sentido, la hermenéutica analógica podría considerarse como una vía que plantea otro tipo de metodología para una praxis en relación a la formación de juicios. Sí, porque provee de principios. Yo creo que eso es muy importante también. Algo en lo que, vimos un poco cierto tipo de carencia, pero preocupación, es que la llamada vía posmoderna, lo que plantea, entre otras cosas, una cierta imposibilidad de establecer fundamentos fuertes, a modo de naturaleza o principios metafísicos muy fuertes, un poco, yo creo, en la contienda contra la modernidad, cuyos principios eran absolutos, la modernidad sobre todo hegeliana, que eran principios de veras muy pesados, tremendamente uniformes, una universalidad absoluta y exagerada,
Y la posmodernidad plantea una vía distinta, alterna, incluso opuesta, donde hay una oposición a la universalidad, a la fundamentación de este tipo, y entonces yo creo que tiende a exagerarse un poco la diversidad. Un poco es la carencia de principios, la consecuencia. Y la analogía, la hermenéutica analógica, puede argumentar en favor de cierta universalidad como margen de orientación del conocimiento o de nuestra manera de entender cierto tipo de problemas. Entonces, frente a la posmodernidad, que nos va alejando cada vez más de un margen, digámoslo así, de la atención, incluso un margen, la hermenéutica analógica nos hace ver que es posible el margen, porque es posible el principio. Y principios universales análogos, que es lo que también apuesta mucho Mauricio. Principios universales análogos que sostienen un poco la posibilidad de argumentación. Que esto es un poco, como dices muy bien, porque si no hay principio en el cual sostener un juicio, tampoco es posible establecer una propuesta de argumentación en la que puedas de alguna manera contrastar posiciones, que es un poco la exageración a la que nos puede llevar una vía posmoderna así exagerada, ¿no? Que todo vale y nada vale, todo es adecuado y nada es adecuado, ¿no? Todo es viable y nada es viable. Entonces ya no se puede argumentar, y la argumentación supone principios, y yo creo que la hermenéutica analógica sí nos puede ayudar a argumentar en favor de principios que hagan viable una argumentación posible frente a un problema determinado. Para que se pueda producir un tipo de relación con alguna de las, digámoslo así, con alguna de las salidas que se han abierto por el lado del equivocismo y por otros, que podría ser el retorno a una pretensión de univocidad o bien otro tipo de trabajo vía la analogía, hay probablemente una petición en relación a el ser humano que lo va a llevar a cabo, ¿no? Y parece ser que en esta, bueno, lo que se ha dado a llamar como postmodernidad, hay una construcción de subjetividad que responde a un primer plano, negando o bien suspendiendo la actividad del principio, de la crítica, de la posibilidad de entrar en un diálogo con nosotros, ¿no? Entonces, esta como cualidad de la subjetividad, de poder responder a una cuestión plástica en el sentido de cierta materialidad, también con las ideas, encuentra un lugar en la hermenéutica analógica, pensando en un contexto más en el académico, universitario, en donde hay una insistencia fuerte, además apoyada por el mercado, por la industria editorial, de un discurso posmoderno. O sea, ¿qué es lo que le ofrece, digamos, a la hermenéutica analógica a una persona que se está formando en la cuestión de los juicios frente a esto? Mira, yo creo que ofrece varias cosas y muy útiles, especialmente el que se está formando en un contexto así cada vez más problematizado como el que vemos, desde distintas áreas, por ejemplo desde el punto de vista del área de la, voy a llamarlo así, de la antropología, tratar de advertir que es posible argumentar en favor de, o sea, uno de los problemas a los que nos hemos enfrentado contemporáneamente es qué tan universales son los derechos universales, ¿no? O qué tanto podemos poner la dignidad de la persona como un fundamento suficiente para argumentar en favor de la universalidad de derechos humanos. Y ese es un reto que hemos caminado en él durante 3 décadas, no solamente desde que se empezó a formular la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, sino ahora cómo la vamos a fundamentar. Había ya una constante de tomar casi así como prejuicio la dignidad humana, pero habría que argumentarla. Y eso es lo que estamos haciendo. Yo creo que es un reto que nos queda ahora. O sea, ¿se puede o no argumentar en favor de cierta universalidad o de una universalidad de los derechos humanos? Depende de cómo se argumenta en favor de la dignidad de la persona. Ahora, ¿se puede o no argumentar la dignidad de la persona? Y yo creo que la hermenéutica analógica puede ayudarnos a formular argumentos viables para dar cierto sentido de validez a esta dignidad de la persona. Y si es posible ello, entonces es posible empezar a refinar una argumentación que justifique el alcance de universalidad, por ejemplo, de los derechos humanos. Eso es en una área, y eso responde a muchos problemas, bueno, algunos problemas en el que estamos ahorita insistiendo de necesidad de seguir formándonos, por ejemplo, en las cuestiones de género, de identidad,
de relaciones humanas en términos sociales. ¿Hay algo en lo que podamos ayudarnos a argumentar en favor de o no? Si no hay, entonces sí puede generarse una problemática muy caótica. Y yo creo que en el que está formándose, la hermenéutica tecnológica te puede proveer de una perspectiva más serena, por lo menos, ¿no? O menos volátil, sino te puede ayudar en el que está formando, por ejemplo, en filosofía, de ver que la metafísica es viable, o que hay una perspectiva metafísica viable. Ya no la metafísica absoluta de la modernidad, que incluso es muy pesada, en ética no soluciona los problemas, pero sí hace que el hombre pueda tener una vida, digamos, con un cierto modo de sentido. Ya, no es la repetición solamente, y tampoco es la pura generación constructiva que no tiene márgenes, y entonces entra en conflicto mucho el sentido de identidad, porque al final del día, si tu identidad es resultado de una interpretación, y esa interpretación es susceptible de volver a ser interpretada, y es la interpretación de la interpretación de la interpretación, no hay una base de generación de la identidad, o al menos suficiente. Y para dar una respuesta a esa pregunta por la identidad requieres de un principio, y eso yo creo que la hermenéutica analógica en el ámbito académico nos está ayudando a plantear este tipo de respuestas a estos inconvenientes que en las exageraciones nos ha llevado, que es lo que está generando de manera muy creativa lo que ahorita se está desarrollando como nuevo realismo, que es una perspectiva filosófica muy novedosa que intenta responder a las exageraciones en las que cayó de alguna manera la vía que llamamos entre comillas posmoderna, ¿no? O sea, no que la posmodernidad sea así de exagerada, yo creo que no, pero hay cierta orientación que sí la exagera mucho, en donde de plano ya no queda ninguna especie de convicción que nos guíe hacia algo de realidad posible. Y esta visión de nuevo realismo, una perspectiva en donde admitimos y argumentamos en favor de un ámbito de realidad, nos genera otra vez este problema, ¿no? Una realidad así unívoca o completamente equívoca sobre nosotros mismos. Y la hermenéutica analógica nos está ayudando a mostrar una alternativa distinta, donde se puede ver relación, donde puede haber vínculos, incluso diálogos, los diálogos constructivos y generadores de respuestas convenientes. No solamente argumentadas, que es una propuesta de Habermas, por ejemplo, ¿no? Donde la argumentación más sólida es la que puede sostener un principio, ¿no? O la que puede sostener un sentido de aceptación, sino de realidad misma. Yo creo que ahí es donde el que está formándose, y en la academia es lo que intentamos un poco empezar a construir diálogos para responder a esas problemáticas, ¿no? De una manera más, yo creo que más así prudente, mediadora, pero suficiente e importante, que seguimos viviendo cotidianamente. Por ejemplo, en términos de nuestra sociedad más contemporánea, donde desde mi punto de vista uno de los problemas es la necesidad de poner márgenes a la construcción de identidades, a la construcción de subjetividades, se diría, por ejemplo, en psicoanálisis. Se puede o no tener un cierto margen de construcción de identidad, un cierto margen de construcción de subjetividad en el entorno en el que nos estamos desenvolviendo. Yo creo que la hermenéutica analógica sí puede académicamente dar elementos para generar respuestas creativas a ese respecto, y es lo que va sosteniendo nuestro trabajo intelectual cotidiano, ¿no? Hay en el tema de tu tesis de doctorado, bueno, todo que ver con esto, ¿no? Porque esta cuestión tensa entre los derechos humanos, ¿no? Una noción que tiende justo a plantear un universal, ¿no? Frente a particularidades, ¿no? Y localizas en el pluralismo una cuestión que tiene que ver con esta relación de tensión con el individuo, ¿no? Sí. O lo individual. Sí. Entonces, y ahí hay una posibilidad de leer cierta parte de lo político. Sí. ¿No? ¿Qué hay de hallazgos para ti en ese tema, en ese trabajo de investigación? Mira, ha derivado distintas cosas, pero yo creo que una de las más importantes es que en este intento de tratar de entender cómo es que se puede construir, bueno, no solamente se puede, cómo se construye una identidad que se vive vinculante desde distintos como márgenes, tomo de Mauricio la idea de pluralismo cultural, que me parece mejor que la idea de multiculturalismo.
la idea de multiculturalismo de Charles Taylor, yo creo que responde a cierto tipo de dinámicas culturales que de alguna manera también se plantea en términos políticos, ¿no? Como en Canadá, en el norte de Estados Unidos, donde la negatividad se opera como un principio de respuesta a la necesidad de relaciones estables o por lo menos más equitativas, ¿no? Porque es yo creo que responde a la necesidad de poder asumir y estabilizar la vida social con una construcción política, el multiculturalismo, en esta idea, ¿no? de tener la perspectiva hegeliana de la negatividad como punto de partida. ¿Que puede generar valores éticos? Yo creo que sí, como la tolerancia o el respeto, según que acepto la negatividad del otro. Pero la negatividad, aunque acepta un sentido de estabilidad, yo creo que no alcanza la reciprocidad, que ese es un elemento que a mí no me parecía del todo justificable. Y vi en la hermenéutica analógica una posibilidad de ir más allá de la negatividad para, desde la analogía, mostrar no solo no negatividad, sino semejanza. Y la semejanza sí nos puede proveer un sentido de cierta reciprocidad. Y en eso no solamente veo la posibilidad de aceptar un andamiaje político que se justifica culturalmente por un ámbito de negatividad que permite estabilidad, sino al contrario, desde la reciprocidad, por vía de la semejanza, plantear exigencias a la vía política, que es diferente, ¿no? O sea, no solamente es aceptar la vía política y transformar un poco los andamiajes sociales para responder a esa exigencia jurídico-política, que es lo que yo veo más en Estados Unidos, en Canadá, que es un andamiaje muy bien estructurado, muy adecuado, y la sociedad responde a esas exigencias y se va de alguna manera adaptando, más o menos, a las exigencias políticas para esta vía digamos, de estabilidad. Pero desde el punto de vista de la analogía, que provee más la semejanza, o que nos hace notar más la semejanza, la reciprocidad, yo creo que al revés plantea exigencias a la vía política de transformación, para que responda de mejor manera a las exigencias que nos vamos planteando. En otro entorno, si quieres, es lo que yo veo, bueno, también lo aprendí en Mauricio, pero lo estoy trabajando mucho, es la idea de una nueva identidad, que es la que plantea exigencias a la vía política, que es el mestizaje. O sea, mucho se ha trabajado y se ha documentado mucho el trabajo sobre la mexicanidad. Poco se ha trabajado desde la vía de la analogía, que es esta idea, ¿no? Algo que nos caracteriza, ¿qué es lo que hace mexicanidad? Y un poco es la idea de la hibridación cultural, o al menos es un modo de respuesta, ¿no? El mestizaje. Y el mestizaje entonces te exige construir nuevas orientaciones políticas. Voy a poner un ejemplo así muy sencillo, bueno, no tan sencillo, pero en una sociedad donde cabe la heterogeneidad cultural, también de alguna manera plantea exigencias al ámbito de la construcción de orientaciones jurídico-políticas. En una sociedad donde hay una sola identidad, o una identidad muy unívoca si quieres, muy bien establecida, cabe la realidad de un único sistema jurídico que responda a esas exigencias, o que al menos las conforme, ¿no? Pero donde hay heterogeneidad hay que ir adaptando los sistemas jurídicos para que respondan a esa heterogeneidad con los intereses de la vida individual. Y eso es creo que lo que estamos ahorita, un grupo de colegas, tratando de conformar, una justificación más filosófica que haga notar esto, ¿no? En un entorno de heterogeneidad cultural, también, que es muy complicado, un entorno de heterogeneidad jurídica. Eso es algo muy revelador en el sentido de que expone un ámbito de relación, bueno, como ámbitos de relación a la filosofía y a lo jurídico, sí. Como una posibilidad de dar un cauce, sí, a esta reflexión en términos legislativos, ¿no? Sí, claro, por supuesto. ¿Sí? Sí. Entonces, esa posibilidad de legislar a partir de reconocer también el desencuentro, pero estas posibilidades de relación. En México hay un Estado que parece, un Estado con sus representantes, que parece tender a una cierta resistencia, sí, claro, ante eso, ¿no? Sí, claro. Entonces, esta nueva configuración de identidades, ¿ante qué se encuentra en su propio, digamos, como en su propia zona de riesgo, ¿no? Como... Es que hay una contradicción de concepto. O sea, lo que pide la idea moderna de Estado es uniformidad. Sí.
y univocidad, hegemonía de alguna manera, en sus maneras de construcción y de justificación conceptual, soberanía, por ejemplo, y autonomía, ¿no? Y esta visión así como más unitaria, por no decir unívoca del Estado, parece que en la realidad se está contraponiendo a una visión, a una realización heterogénea de la sociedad, que son entornos distintos, entornos culturales que se guían por distintos intereses de andamiaje político. Entonces, en una sociedad, digamos, como la nuestra, donde el artículo 2 constitucional reconoce a México como una nación pluriétnica y pluricultural, parece que, yo no sé si deja exactamente de lado, pero al menos no explicita la idea de que entonces, si es pluriétnica, es pluricultural, entonces entra un poco en conflicto con la idea de uniformidad de Estado. Y ese es el conflicto que estamos viviendo, en parte. Entonces, lo que tenemos que, digamos, el reto que está poniendo, o que siempre ha puesto esta realidad de heterogeneidad, es un reto a la conformación de una nueva idea de Estado, que permita también vincular esta heterogeneidad cultural con andamiajes que respondan a esas exigencias. Las resistencias en México las hemos visto históricamente desde su nacimiento, posterior a la llegada de los españoles, o que lo decía el maestro don Miguel León Portilla, el encuentro de dos mundos, y que hemos visto también, por ejemplo, el conflicto chapaneco 94. Una lectura que también se puede hacer es una crisis también que se notó conceptualmente entre la idea uniforme de Estado con la idea de heterogeneidad cultural, y a lo mejor es una especie de paliativo el hacer un cierto tipo de reconocimiento de usos y costumbres de las comunidades indígenas, pero yo creo que no tiene que ir más allá del paliativo, sino la configuración de una nueva, a una distinta, no sé si nueva, pero por lo menos distinta idea de Estado, que responda en esta visión de nación a la perspectiva de heterogeneidad cultural que vivimos en México. Bueno, y en Latinoamérica también. No sí, claro. Sí. Entonces yo creo que ese es uno de los retos que deja un trabajo de análisis de heterogeneidad cultural para el ámbito de la vida política. Mira, me ayuda mucho la idea de, o creo que nos puede ayudar mucho la idea de diálogo, porque el diálogo, al menos desde el punto de vista hermenéutico, implica ciertos ámbitos de aceptación, y entre esos ámbitos de aceptación, en principio, es, digamos, la posibilidad de poder establecer criterios de comprensión viables. Bueno, a ver, lo voy a tratar de decir de otra manera. Es decir, cuando hay diálogo, hay aceptación y rechazo de algún ámbito de vida, y lo pongo de una manera un poco exagerada, si quieres, cuando charlamos, ahora que charlamos, que estamos dialogando, para que propiamente lo que llamamos diálogo exista como comprensión. Yo me doy cuenta de que hay comprensión cuando respondes, no necesariamente repitiendo lo que digo, sino contrapones las ideas que estoy diciendo de alguna manera. Hay aceptación y rechazo, de algún modo, en el diálogo. Y esa aceptación y rechazo hoy supone un cierto reconocimiento de igualdad y de semejanza, que son, a lo mejor exagero un poco, pero son como principios a priori de la conformación del diálogo. La aceptación de igualdad en la comprensión, y entonces para la comprensión requerimos otro tipo de aspectos o de elementos discursivos, ¿no? Como la argumentación, etc. Pero el que haya rechazo y aceptación, entonces supone de nosotros un horizonte de comprensión más amplio, en el que no me cierro sobre mi propio horizonte, ni te cierras sobre tu propio horizonte, o nadie se cierra sobre su propio horizonte, porque si se cierran los horizontes de comprensión, entonces, pues propiamente hablando, no hay comprensión discursiva. En el diálogo hay monólogo, a lo mejor, ¿no? O hay una repetición, y cuando solo hay un discurso frente al cual solo exige una repetición, la ortodoxia, no hay propiamente diálogo constructivo, no hay posicionamiento de intereses o posibilidad de ver qué tanto se está aceptando o vinculando ese interés y respondiendo adecuadamente a él. Entonces, frente a la imposición que implica la ortodoxia, por ejemplo, discursiva desde ese punto de vista, el diálogo supone al menos una mínima pretensión de semejanza y de igualdad. Y así yo creo que se puede generar un pensamiento más incluyente e inclusivo, de alguna manera, desde la perspectiva de semejanza y de igualdad, que no es semejanza e igualdad como uniformidad, otra vez, ¿no? Sino semejanza e igualdad como punto de partida de la individualidad que realiza por su dignidad un contexto particular de respuestas a sus propias interrogantes, es decir, ámbitos contextuales muy particulares, que desde su base, esos ámbitos de contexto particular exigen una respuesta vinculante. Y yo creo que ahí es donde la hermenéutica, que es un
una manera de admitir que hacemos interpretación, y por la analogía que admite semejanza en la interpretación y subjetividad por lo mismo, no renuncia a una aspiración, por lo menos de un horizonte de comprensión vinculante entre ellos. Y yo creo que en el ámbito de la vía política, esto supondría, si no un resquebrajamiento, por lo menos un debilitamiento de las ortodoxias, digamos, que se imponen en términos ideológicos, que todavía siguen operando constantemente, ¿no? Y que por eso hay tanta resistencia, porque también requiere, desde mi punto de vista, un ejercicio distinto de la formación en el liderazgo político. El liderazgo político, desafortunadamente, se ha confundido con digamos, la repetición de la ortodoxia. O sea, el líder no es el que cuida de mejor manera a la ortodoxia, sino el que responde críticamente a las exigencias que va planteando una interrogante cotidiana del mundo en el que se desenvuelve. Y por eso las políticas y cursos de acción son menos creativos. Y por eso son más resistentes, o por eso son más, digámoslo así, generan mayores conflictos. Yo creo que ahí se necesitan mayores rupturas, bueno, se exige que se vayan planteando mayores rupturas, que permitan una mejor visión de semejanza, de equilibrios, que por medio del diálogo generen creativamente mejores políticas y cursos de acción que respondan a estas exigencias de las, por ejemplo, de los colectivos o de las individualidades. Un ejemplo muy sencillo. Trabajé un poco en términos de la discapacidad, y una de las cosas que, por ejemplo, notamos en discapacidad es que no está del todo claro y tampoco del todo trabajado que digamos, las personas con discapacidad generan también una identidad propia, tienen una identidad propia desde su propio contexto particular de discapacidad, y hay que responder no solamente a sus necesidades de tipo materiales, sino también a sus necesidades culturales de generación de identidad. Y las políticas y cursos de acción están más guiados hacia una respuesta, digámoslo así, de cierto tipo de necesidades en una interpretación que está ubicada a la discapacidad en un contexto material solamente, o discapacidad física, etc. Pero poco se atiende a su necesidad de tener una identidad propia y particular. Y entonces las políticas no alcanzan a responder a esa exigencia de identidad propia. Por tanto, hay, digamos, como una tensión constante y una lucha constante de ir avanzando en la conciencia de la identidad que proveo, que tienen las personas con discapacidad, y de cómo, digamos, el Estado tendrá que responder a estas exigencias propias de su desarrollo de contexto cultural, que es muy particular también. Y en discapacidad también habrá que ver, porque hemos dado importancia a ciertos ámbitos de discapacidad, pero por ejemplo la discapacidad mental es una de las menos atendidas. Sí, claro. Y es otro tipo, digamos, o sea, es decir, que se va haciendo muy heterogénea la perspectiva, la visión se hace muy heterogénea. Pero eso no, digamos, no elimina ni nos hace notar digamos, un demérito, sino al contrario, esa heterogeneidad nos tiene que plantear la exigencia de construir una perspectiva de Estado, de política pública, de legislación, que sepa responder, no solo aglutinar, que yo creo que es una de las carencias, sino responder a las distintas perspectivas y exigencias que están enfocando una diversidad cultural como la que cualquier sociedad tiene, ¿no? Sí, hay una relación muy interesante con la idea de cuerpo también, ¿no? Sí, porque claro. La discapacidad Claro. parece que se plantea solamente a partir de la respuesta a un no, a una norma. Sí, claro, a una interpretación igual, ¿no? Claro. de la visión del ser humano. Sí, cerrada. Uh-huh. Sí. Pensando en esta cuestión de la configuración de identidades y asumiendo que es todavía, parece que estamos en el planteamiento de los términos de la discusión, feminismo, Sí. ¿no? Uh-huh. ¿Tú qué piensas? Sí, o sea, sigue siendo un problema y seguirá siendo un problema en la medida en que, bueno, se han dado distintas maneras de lectura a este gravísimo problema que vivimos desde el punto de vista social, político y cultural, en el que el feminismo está empezando a dar una respuesta, pues al menos conveniente, no sé si suficiente, pero por lo menos conveniente a cierto tipo de exigencias en términos de la desigualdad terriblemente que vivimos. Una de las metodologías, por lo menos filosóficas, para poder leer la perspectiva del problema del feminismo siempre fue o ha sido el neomarxismo de la Escuela de Frankfurt, que leyó todo siempre en términos de dominio y dependencia. Entonces, que
una manera de analizar las dinámicas sociales es traducirlas en términos de cierto tipo de elementos que operan dominantes y otros que operan en términos de la dependencia. Y así es como empezó a leerse, por lo menos en el ámbito de la visión o de la realidad del colonialismo latinoamericano. ¿Cómo superar el colonialismo latinoamericano? La vía neomarxista de la Escuela de Frankfurt era hacer caer en la conciencia del dominio y la dependencia. Entonces, cuando mejor quedamos en conciencia del dominio, podemos empezar a generar conciencia de la necesidad de independencia o de liberación, que es la famosa filosofía de liberación de Dussel, que también me cae muy bien y que reconozco mucho. Pero de ahí no se sigue necesariamente una idea de mejor vinculación o de relación. Parece, y eso es lo que hay que tener mucho cuidado, puede generar ámbitos de oposición que tampoco nos ayudan mucho. Y yo creo que el feminismo, una de las lecturas que ha ayudado mucho, yo también creo que es una herramienta que es útil, hacer caer en cuenta de la dinámica política del dominio y dependencia en términos de género del varón sobre la mujer, que ha generado tremendas desigualdades sociales, económicas, políticas, jurídicas, culturales, individuales, de todo tipo, ¿no? A tal suerte que arraiga en un ámbito de conciencia el tremendo desequilibrio, más aún incluso en términos políticos, de la poca generación de política pública desde la perspectiva de la mujer. Entonces sigue siendo una visión muy masculina. Entonces, digamos, el realce de la masculinidad, el desarrollo de los paradigmas de la masculinidad, etc. Bueno, la vía neomarxista yo creo que nos puede ayudar a tener la conciencia de la desigualdad y la conciencia de necesidad de superar la desigualdad. De ello no se sigue necesariamente una vía creativa de respuesta vinculatoria. Y yo creo que la hermenéutica analógica ahí nos puede, bueno, está ayudando. Mauricio ya ha dado algunas orientaciones. Tengo colegas que trabajan también esta perspectiva, como Dora Elvira García González, que trabaja una idea de feminismo más equilibrada. O sea, una idea de feminismo que, mientras sí hace notar la tremenda desigualdad y desequilibrio social, político, económico, ético, no genera una respuesta de oposición, sino una respuesta de mayores equilibrios dialogantes, otra vez, y propositivos de cursos o políticas de acción que enriquecen, más que oponer, enriquecen una orientación de vida social o vida cultural y exigencia política de mayor equilibrio en el papel que tiene la mujer en el desarrollo de la vida social, que es absolutamente importante, ¿no? También esto, yo creo que estoy de acuerdo, era necesaria una vía de toma de conciencia de la desigualdad, pero ahora nos toca ser una generación creativa, pero ética, de las relaciones de género también, porque hay ámbitos de feminismo que son también a veces muy exagerados, que incluso llegan a la oposición, ¿no? O sea, en una dialéctica hegeliana muy de oposición, de lucha, ¿no? Incluso de intransigencia. Y yo creo que eso nos hace también mucho daño. O sea, yo estoy de acuerdo sí estoy de acuerdo, caer en la conciencia de la desigualdad para generar un ámbito de mayor, digamos, equidad sin oposición, superar la tolerancia para hacer integración. Yo creo que va por ahí una perspectiva también, que se tiene que trabajar mucho. Sí, parece como si de una manera, digamos, como en paralelo, se empezara a abrir la pregunta sobre la masculinidad en esos términos primero, o sea, como para tratar de acercarnos, ¿no? A cómo es que se construye eso, ¿no? Y a partir de qué y cómo es que también, digamos, las mujeres participamos en la construcción de las masculinidades y cuál es el vínculo posible, ¿no? Sí, claro, porque es un hecho, o sea, en el ámbito del desarrollo social, el desarrollo de la cultura históricamente ha generado muchos prejuicios que también la mujer ha ido aceptando y que también es de algún modo constructora de masculinidades, ¿no? Bueno, no voy a, quiero ver un psicoanalítico aquí, pero inconscientemente, ¿no? Pero yo diría que desde el punto de vista social sí van generándose cierto tipo de andamiajes y de márgenes que van operando también en la toma de decisiones por las que se afirma una visión de masculinidad. Ahora, yo creo que sí hay que tener conciencia de ello para empezar a superarla, sin oposición social, que es también yo creo que tiene que ser una preocupación, ahora no es una preocupación sin oposición social, sino con una búsqueda de mayor sentido de semejanza por la dignidad de la persona.
que ahí es donde meto un criterio más ético. Para ir acercándonos al cierre, no concluir plan, ¿no? Quedar ahí, seguirá abierto, ¿no? Pero esta cuestión de la ética, ¿en dónde vas en tu trabajo? Bueno, yo sigo trabajando. Mi primera preocupación fue si puede haber universales éticos. Y yo creo que sí, fue una de mis respuestas por mi trabajo de investigación de la maestría. Y luego, cómo podrían operar en la dinámica de comprensión de las dinámicas culturales, ¿no? De las relaciones culturales, que es donde desahogué mi preocupación más de la tesis de doctorado. Y ahorita donde estoy es, digámoslo así, la ética tiene que ser también una ética viable y que tiene que responder de una manera adecuada a cierto tipo de problemas, satisfactoriamente y además de un modo conveniente, no solo satisfactorio sino también conveniente. Y en eso, en lo que estoy ahorita, en la preocupación que tiene que ver también con lo que habíamos comentado, de cómo se puede argumentar en favor de una universalidad de los derechos humanos en contextos multiculturales, que es un problema importante en lo general y sobre todo en lo particular, en una dinámica que es la que me genera mayor preocupación, de las dinámicas de movilidad humana como la migración, que no se reduce a la movilidad humana a migración, pero también es importante. ¿Por qué? Porque por lo menos hay una ganancia desde el punto de vista sociopolítico o jurídico-político de reconocimiento de la identidad. Pero ese reconocimiento de identidad se reduce a un ámbito de ciudadanía, así muy de una visión política. Pero poco ha habido reconocimiento de identidad cultural. Y yo creo que tenemos que seguir caminando, y esa es mi preocupación, establecer la identidad cultural como derecho humano. Por ahí va el camino, pero todavía no está, por lo menos los colegas con los que he dialogado en Alemania y en Francia, no han trabajado mucho todavía la idea de la identidad cultural como derecho humano, a la que todos tenemos también, valga la redundancia, derecho, porque eso puede ayudar a mitigar de algún modo y empezar a superar el terrible conflicto que viven las personas migrantes en contextos de movilidad. Que no solamente es el conflicto en términos de ciudadanía o de identidad, sino en términos de identidad cultural, que tienen que renunciar a ámbitos culturales para aceptar otros y sobrevivir. Parece como que la identidad cultural fuera más bien accesoria, o al menos así podría traducirse, pero yo creo que la identidad cultural no es tan accesoria, es al contrario, constitutiva de la realidad del ser humano en las consecuencias de su toma de decisión y de su vida personal. O sea, no hay nadie que viva sin un entorno propio de cultura. Y eso marca el modo de realización de las personas. Cuando le negamos eso a la persona, su identidad cultural, estamos negando también, yo creo, uno de los aspectos más importantes de su realización, porque el hombre no se realiza en abstracto. Es lo que generó un poco la idea de naturaleza humana así tan abstracta. Nos hace ver a un ser humano muy abstracto, pero el ser humano no es abstracto. Yo creo que sin negar la naturaleza humana, tenemos que admitir el modo de realización de la naturaleza humana en el ámbito de la cultura. Entonces, naturaleza y cultura como elementos que dan un andamiaje de cohesión y de comprensión a la realización individual de los seres humanos. Y eso no está tan bien reconocido. Entonces, en el camino de construcción ética, uno de mis problemas actuales es ese, hacer una argumentación ética viable para justificar la identidad cultural como derecho humano. Mencionas a colegas de Francia y de Alemania y no puedo dejar de ubicar una trayectoria colonialista. Sí. Y también la posibilidad de preguntarte si consideras que por ahí haya alguna cuestión que dificulte el reconocimiento de los derechos culturales, porque también si eso fuese así, digamos, ¿no? Pues sí es una manera de preguntarles qué es lo que están haciendo, ¿no? Sí, ha dificultado, cada vez menos, fíjate. O sea, yo creo el poscolonialismo en el que ahora se ha desarrollado alguna reflexión, algunas cosas yo no estoy tan de acuerdo, porque creo que sí hay mayor nivel de apertura, eso sí lo he apreciado. Apertura hacia la aceptación de propuestas latinoamericanas para desarrollar respuestas viables a contextos, por ejemplo, europeos o más universales. Y en eso, fíjate que yo veo la ganancia de la hermenéutica analógica. O sea, la hermenéutica analógica, por supuesto, es una propuesta no solamente mexicana, porque es Mauricio Beuchot de que la hace mexicano, también es latinoamericana, porque algo que Mauricio no lo dice tan fuerte, pero sí lo enuncia,
es que la hermenéutica analógica es un modo de mostrar el mestizaje intelectual, ¿no? Que también es una manera es una manera de responder a la manera de comprender una realidad como la nuestra, que es muy latina. Y eso ayuda a generar respuestas que están ayudando también a generar creativamente respuestas en otros entornos, como los entornos más allá de los latinoamericanos. Yo creo que en eso está el alcance filosófico de la hermenéutica analógica, que yo sí la reconozco como filosofía en ese sentido, que es una respuesta a una circunstancia particular con alcances universales. Y ahí, ahora que lo mencionabas, y lo repito con colegas en Alemania y en Francia, que están tomando esta vía de trabajo intelectual y filosófico como la hermenéutica analógica para poder dar una respuesta creativa a sus propios inconvenientes, porque el modo en el que se vive la dinámica social, por supuesto, mexicana no es la que vive Francia, ni la que vive Alemania, en los contextos, pero sí hay semejanzas que nos dan una posibilidad de admitir la hermenéutica analógica como respuesta viable. Y eso es, yo creo que lo que ha ganado la hermenéutica analógica con el tiempo, y lo que ha ganado no solamente con el tiempo, sino por digamos, su poder conceptual y su poder filosófico, de traducir elementos para generar respuestas en contextos distintos, con alcances más universales, ¿no? No, pues es una labor, ¿no? Pues muchas gracias por tu tiempo, por la disposición y por compartir tus ideas. No, al contrario, gracias Tania, agradezco mucho la atención. Andaremos por acá. Sí, con mucho gusto, gracias. Muchas gracias.